tacones, con el outfit exacto y siempre con una sonrisa. Así caminó con paso firme sobre una leucemia linfoblástica aguda María a sus 8 años. Ahora su madre Miriam puede explicarnos que incluso cuando te ves en la peor de tus noticias, la investigación y el amor de una madre pueden sobrellevarlo todo. Los estudios genéticos permiten avanzar mucho en las enfermedades, en el cáncer más aún. De la mano de la investigadora Adela Escudero, profundizamos en los avances que ponen nombre y apellido a la enfermedad. Y de nuevo Mario nos revoluciona el día a día porque nos adentra en los beneficios del deporte más allá del cáncer. Hola, soy Miriam, soy la mamá de María, una peque que ahora tiene en septiembre cumple 11 años y fue diagnosticada en mayo de 2020 de leucemia linfoblástica aguda. Como veis por las fechas, era una época justo en pleno COVID y la verdad que se autodiagnosticó porque se vio como un pequeño ganglio aquí en la parte del omóplato. Total que al final acabamos yendo a La Paz a urgencias porque a ella le dolía un poquito, pero vamos, esto al siguiente día y bueno, el diagnóstico fue inminente. Entonces bueno, la verdad que yo creo que lo encajamos bastante bien dentro de lo que es. Yo soy una persona muy analítica y en ese primer momento del diagnóstico ya hice muchas preguntas muy de datos, probabilidades, no sé, fui como mucho más allá haciendo preguntas, pero es verdad que yo intuí que, bueno, pues que es que lo único que quedaba era afrontarlo, ir para adelante, confiar en los médicos, hacer todo lo que nos pidieran, confiar en ellos, en el tratamiento. Es verdad que gracias a Dios es una leucemia muy investigada, que entonces ya hay un protocolo de actuación, que de hecho es un protocolo a nivel mundial. Luego además María lo encajó fenomenal, siempre ha sido una niña muy madura, pero es verdad que yo se lo dije en el minuto cero, esa noche que ingresamos. Bueno, es verdad que es horrible, o sea, quiero decir, un cáncer infantil en un hijo es horrible, pero también es verdad que vivimos momentos muy divertidos en el hospital. Además estábamos en un cierto aislamiento, ¿no? Porque con el COVID yo el cumpleaños de su hermano lo recuerdo allí, o sea, lo recuerdo muy especial. Le hicimos una tarta súper chula, él es muy fanático del fútbol, yo eché colorante verde, montamos allí una, luego le dimos a los médicos, la verdad que lo pasamos increíble. María, que además se hizo fan del pijama de La Paz verde, no se quería poner otra ropa, o sea, ella dijo que el pijama le iba fenomenal, que le encantaba y ese día la convencimos para que se pusiera un vestido, me acuerdo que fue como un hito, de hecho las enfermeras decían, madre mía, si se ha quitado el pijama. Yo recuerdo que me había tirado un mes y pico en casa, pues no, mi marido y yo teletrabajando, con una carga de trabajo brutal, con 2 niños en un apartamento pequeño, sin poder salir, todo el día gritando, todo el día quejándonos, y me acuerdo que en segundos, cuando me dieron el diagnóstico, pensaba, si lo único que quiero es estar en casa los 4, y que cosas que antes para mí eran un problema, ahora nunca jamás lo van a volver a ser, y que disfruto millones de cosas que antes no disfrutaba, o sea, vives otra vez cosas por primera vez. Cuando ves a tu hija volverse a relacionar con otros niños. Yo en ese momento aprendí una cosa en segundos, que es a delegar. Yo soy una persona súper controladora, súper organizada, tengo mis listas, mi todo, y entonces en ese momento me di cuenta que tenía que delegar absolutamente todo menos María, menos la gestión de María. Y me acuerdo que llamé a mi marido, le dije, te tienes que hacer cargo de Jaime de momento, que es su hermano, mi otro hijo, para absolutamente todo. O sea, no es que no quiera saber nada, porque obviamente iba todos los días a verle, pero no me tienes que preguntar nada, todo lo que hagas va a estar bien. Delegué en mis padres, tomamos la decisión de que mis padres se fueran a vivir a mi casa a pesar del riesgo que suponía de poderles pegar el COVID, porque sabéis cómo estaba en ese momento, ¿no? La falta de información también, ellos, a ver, están muy bien y no son excesivamente mayores, pero bueno, asumimos el riesgo porque claro, mi marido tenía que seguir trabajando y Jaime estaba en casa, mi hijo. Entonces mis padres se hicieron cargo de Jaime y yo me acuerdo que al principio mi madre me llamaba y me decía, ¿qué le hago de comer? Y yo les dije, no estáis entendiendo. O sea, todo lo demás que no es María, lo gestionáis vosotros. Y yo me acuerdo que les decía a mis amigas que a veces me sentía como el protagonista de La vida es bella, ¿no? Porque es verdad que digo, joder, estás aquí en un hospital y tienes que tener tus momentos de desahogo y no los puedes tener. Porque, o sea, tienes que ser fuerte y que ella vea que tú eres fuerte, porque al final, pues ella tenía casi 8 años, pues se alimenta de tu estado de ánimo. Entonces, claro, no te podías dejar caer. Pero cuando te vas a casa y te das cuenta que esto está ahí y que es para mucho tiempo, pues sí que ya ves que necesitas, ¿no?, un apoyo extra, porque a ver, los médicos obviamente te dan datos, te cuentan el caso de tu hija, pero no dejan de ser médicos, y ahí es cuando te das cuenta, o yo me di cuenta, que ese apoyo de otras familias que lo han vivido
para mí fue lo que me sostuvo en los peores momentos de la enfermedad de María, cuando tenía pues, ciclos, ¿no? Que a lo mejor pues, tenía una recaída, no recaída de leucemia, pero una recaída de un bajón. Por mucho que estén tus amigos, tus padres, tus familiares, tu marido, quien realmente te entiende es quien lo ha vivido. O sea, hablar con esas personas es lo que a ti te dice, o sea, como que respiras, ¿no? Y dices, me está entendiendo. O sea, solo con la mirada, o ya digo, aunque sea virtual, con el audio, es que solo el tono de voz sabes que te está entendiendo. Yo recuerdo hablar, pues eso, hablar cuando María no tenía pelo, con los que ya lo habían pasado, que era como un chute de energía, y hablar después cuando María iba con pelo con familias que lo estaban pasando, dándoles o tratándoles de dar yo ese chute de energía. Y es que la cara cambia radicalmente de la persona, porque es que lo ven, o sea, ven que realmente pasa y lo están viendo en tu hijo, que es que no hay nada mejor que eso. Entonces, sin ningún tipo de duda, esa iniciativa ayuda, y no solo nosotros como familia, sino los peques. Cuando ella vuelve, ahora lo cuenta, cuando va al hospital, hay niños que les dicen, no te preocupes, que vas a volver, va a ser increíble cuando vuelvas al cole. Entonces, eso es un chute de energía, sin duda. Yo creo que es muy importante destacar también la labor de los hermanos, ¿no? En todo esto, porque los hermanos juegan una labor fundamental. Primero, porque sostienen al enfermo, le ayudan infinito. Segundo, porque ellos tienen un aprendizaje con eso brutal, porque además yo creo que es más duro vivirlo un poco desde la barrera, ¿no? Como lo viven los hermanos. Otra cosa importante que recuerdo es el rol que los hermanos perciben que tienen que adoptar. Es decir, por ejemplo, Jaime, él se dio cuenta que mi marido y yo pues teníamos que estar 100% a disposición de su hermana, gestionando pues la enfermedad, y que su hermana tampoco estaba disponible, y él se dio cuenta que cuando yo iba a casa, esas 2 horas, con 5 años que él tenía, él quiso jugar sin que nadie se lo pidiera un papel para distraernos, ¿no? Entonces él empezó todo el rato, cuando yo llegaba a casa estaba haciendo bromas, se leía un libro de chistes que tenía, y cuando yo llegaba a casa me contaba chistes para poderme entretener. Yo toda mi vida, mis peques, cuando a María le brotó la leucemia tenía pues casi 8 años y Jaime casi 6, y yo tenía la sensación de que la relación que teníamos en cuanto al aprendizaje era unidireccional, es decir, yo me sentía en el compromiso de enseñarles todo lo que pudiera, y de que esa relación de aprendizaje iba siempre de nosotros como padres a ellos como hijos. Y después de haberles visto vivir y superar lo que hemos vivido, me he dado cuenta que no solo esa relación es bidireccional y ellos tienen infinitas cosas que enseñarnos, sino que es mucho más enriquecedor el sentido de aprendizaje o de enseñanza de los niños hacia los padres que de los padres hacia los hijos. Hola a todos, mi nombre es Adela Escudero, trabajo en genética en el Laboratorio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital La Paz, y principalmente nuestra función es hacer toda la genética del diagnóstico de cáncer infantil. Bueno, quería estar con todos vosotros aquí hoy en el laboratorio para contaros más en detalle qué es lo que hacemos a nivel genético en relación al cáncer infantil. Nosotros lo que queremos es caracterizar genéticamente, leer toda la secuencia de ADN de todos los tumores pediátricos y de todos los pacientes oncológicos pediátricos para poder ponerle nombres y apellidos al cáncer infantil. Y esto nos va a permitir mejorar el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento de los pacientes. A priori, muchos tumores parecen idénticos o parecen muy similares y tienen un tratamiento parecido. Cuando hacemos el estudio genético, podemos ver exactamente qué diferencias hay entre esos dos tumores que a priori pueden ser similares. Y vemos que en muchos casos hay diferencias, y estas diferencias pueden ser importantes, por ejemplo, para recibir un tratamiento dirigido a esas alteraciones genéticas. Cuando hay pacientes que no responden bien a los tratamientos con la quimioterapia convencional, podemos hacer estos estudios que nos pueden ayudar a mejorar las terapias. A mí personalmente este trabajo me encanta y me motiva porque aparte de dedicarme a la investigación en genética, que es algo que siempre me ha interesado, nos permite ayudar a otras personas y a otros niños que están en una situación muy complicada. Por ejemplo, recuerdo el caso de una paciente que se diagnosticó de una leucemia de muy mal pronóstico, que no tenía muchas alternativas terapéuticas, empezó a recibir la quimioterapia convencional que se suele administrar en este tipo de enfermedades, y la paciente no respondía. En esta situación discutimos el caso con los clínicos y con un comité multidisciplinar donde también había farmacéuticos, había pues, un equipo muy variado, y en esa situación decidimos hacer el estudio de caracterización genética del tumor para ver si podíamos encontrar alguna variante genética que nos permitiera mejorar el tratamiento que en ese momento la paciente no tenía o no estaba funcionando. Entonces, en el caso de esta paciente hicimos la caracterización del tumor y encontramos una alteración en una proteína
que era sensible a un determinado fármaco. Este fármaco iba a actuar únicamente en las células que expresaran esa proteína, que eran solamente las células tumorales. Administramos el fármaco a la paciente, y ya digo, es un fármaco que tiene la ventaja de ir dirigido al tumor, no afectaba al resto de células del organismo, y la paciente entró en remisión inmediatamente, prácticamente en 3-4 semanas estaba en remisión. Estos resultados nos llamaron mucho la atención porque fue uno de los primeros casos que tuvimos con tratamientos dirigidos y nos reforzó la idea de que el trabajo que hacemos, pues que vamos en la línea en la que tenemos que ir y tenemos que seguir investigando y avanzando en este campo. Desde ese momento la paciente entró en remisión completa y se pudo ir a su casa con ese tratamiento dirigido, y aunque estos resultados tan llamativos no los encontramos en todos los pacientes, sí que cada vez que analizamos a más pacientes, cada vez que investigamos más y cada vez que se conocen nuevos genes, pues es más fácil encontrar estas opciones que son alternativas, sobre todo, muy importantes, sobre todo para aquellos pacientes que no responden a los tratamientos convencionales. Bueno, una emoción y una alegría, porque al final tú estás trabajando y este es tu día a día, pero no deja de ser también un trabajo muy emocional, y cuando son niños además que están pasando por una situación muy complicada y tú puedes ayudar de esta manera, es algo súper gratificante que es difícil expresar con palabras, pero que te emociona. Nosotros ahora estamos trabajando para que esta infraestructura que tenemos y esta posibilidad de hacer investigación en La Paz pues llegue no solo a los pacientes que vienen a La Paz, sino a pacientes de otros hospitales. Y estamos intentando crear un consorcio, una red a nivel nacional que nos permita ofrecer estos estudios a todos los pacientes, pero como tú dices, es algo muy costoso que el hospital, aunque entiende la evidencia de la utilidad que tiene, porque es algo súper útil, no tiene la capacidad de darnos esos recursos para que podamos desarrollarlo. Entonces es súper importante pues, las colaboraciones, por ejemplo, con fundaciones como CRIS, que nos permiten contratar personal, por ejemplo, recursos humanos que el hospital no nos da, para poder desarrollar este tipo de tareas, este tipo de estudios. Sin esos recursos sería imposible llevarlo a cabo. Gracias a vuestra ayuda podemos seguir investigando, podemos seguir estudiando la caracterización genética de todos los tumores pediátricos que nos van a ayudar a mejorar los diagnósticos y a mejorar los tratamientos de los pacientes con cáncer infantil. Muy buenas a todos, mi nombre es Mario Redondo, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también fisioterapeuta, soy asesor y colaborador de CRIS contra el cáncer, y en este vídeo vamos a hablar de los beneficios que tiene el ejercicio físico tanto en la prevención como durante el tratamiento de las personas con cáncer. Ahora os vamos a hablar de otros beneficios, vamos a decir colaterales o añadidos, que tiene la práctica regular de ejercicio físico y mantenerte físicamente activo. Primer beneficio colateral o beneficios añadidos de la actividad física y el ejercicio. Se sabe que las personas que realizan ejercicio físico de manera regular y mantienen altos niveles de actividad física tienen una mayor autoeficacia y tienen una mejor autoestima, lo que va a permitir, por ejemplo, en ciertas personas reincorporarse antes y mucho mejor al trabajo. Además, también se sabe que las personas que realizan actividad física o ejercicio físico en grupos mantienen una mejor calidad de vida y un mejor estado de salud a nivel emocional. Por tanto, son beneficios que no vienen quizá directamente de la práctica en sí del ejercicio, pero que también están presentes y que son sumamente importantes para la mayoría de la población. Segundo punto sumamente importante de beneficios añadidos al ejercicio físico de manera regular. Sabemos que la primera causa de muerte en el superviviente de cáncer de mama y de próstata, así como niños de cáncer infantil, tiene que ver con problemas cardiovasculares que han producido tanto las terapias como el sedentarismo, la inactividad física u otra serie de alteraciones que ha producido tanto los tratamientos como la enfermedad. En este caso, que sepáis que el ejercicio físico va a ayudar a reducir y a prevenir la enfermedad cardiovascular que puede aparecer 7, 8 o 10 años después de haber superado la enfermedad. Y en caso también de la prevención, es importante recordar que el ejercicio físico y mantener un buen fitness cardiorrespiratorio va a permitir de alguna manera que la persona esté en una mejor condición física, en una mejor disposición de salud para prevenir enfermedades cardiovasculares que son cada vez más prevalentes en nuestra sociedad. Punto número 3 y sumamente importante. Sabemos que el fitness cardiorrespiratorio, conocido como VO2 max, que es la máxima capacidad que tiene nuestro organismo de absorber, transportar y utilizar el oxígeno para generar energía, ATP y rendimiento, es un biomarcador sumamente importante de salud y longevidad. Que sepáis, como es evidente, que el ejercicio físico y la práctica regular de este va a permitir elevar el consumo de oxígeno y va a permitir, en el caso de enfermedades crónicas, mantenerlo para mantener una buena calidad de vida y para mantener una buena longevidad y salud, tanto durante el tratamiento como en el envejecimiento y longevidad.
Cuarto punto, y no menos importante, el ejercicio físico y mantener unos altos niveles de actividad física reduce la incidencia de enfermedades crónicas. Hay un artículo sumamente importante que lo deberíamos conocer todos de Ben Salting, el padre de la fisiología, junto con Bente Peders en 2015, que el título es Ejercicio como medicina para 26 enfermedades crónicas, donde está el cáncer, las neurodegenerativas, las cardiovasculares, las del aparato locomotor como la sarcopenia, falta de masa muscular, o la osteoporosis, falta de hueso, y que sepáis que el ejercicio físico y mantenerte físicamente activo va a reducir y mitigar el riesgo de aparición de esta serie de enfermedades que suelen ser tan prevalentes en la sociedad moderna. Quinto punto, y creo que es clave en esta serie de vídeos, y lamentablemente en estos días el índice de personas con ansiedad, con depresión y con otros trastornos ha aumentado de manera considerable, y que sepáis que también el ejercicio físico tiene la capacidad de modular ciertos neurotransmisores, de modular el comportamiento, y de al fin y al cabo se sabe que reduce tanto la ansiedad como otra serie de trastornos relacionados con esta serie de cosas que lamentablemente, como digo, cada vez son más prevalentes, sobre todo en gente joven, adolescente o en gente mayor. Sexto punto de beneficios añadidos que tiene la actividad física y el ejercicio físico. El ejercicio físico es un potente modulador del dolor y también tiene la capacidad de reducir otra serie de enfermedades muy prevalentes, sobre todo en la mujer, como la osteoartritis, ¿vale? También hablamos de artrosis, hablamos de osteoporosis, hablamos de un conjunto de enfermedades, de situaciones donde la inflamación es un factor de base, y que sepáis que dentro de los artículos que he citado de Ben Salting sí que hablan de la osteoartritis, hablan de la artrosis, hablan de la osteoporosis, de la sarcopenia como factores o enfermedades o situaciones que el ejercicio físico tiene la capacidad de modular y de mejorar, siempre a ser posible con una persona cualificada que pueda guiaros en el proceso, que el ejercicio físico puede modular y puede mejorar estas situaciones. Séptimo punto, personas mayores. Sabemos que el aislamiento social es un factor de riesgo sumamente importante para demencia y para otra serie de trastornos, y en gran mayoría de residencias o de sitios el ejercicio físico, la actividad física sirve como una herramienta para sociabilizar y para que las personas se muevan y tengan muchos mayores beneficios, preveniendo no solamente la demencia, sino enfermedades como el Alzheimer o diabetes o la llamada diabetes tipo 3. Para mucha gente la estética puede ser un motivo importante para iniciar la práctica regular de actividad física y ejercicio. Que sepáis que realizar entrenamiento de fuerza de manera recurrente, de manera regular, y realizar entrenamiento concurrente, que es aquel que mezcla en una misma semana o sesión de entrenamiento el entrenamiento cardiovascular y el de fuerza, va a permitiros veros mejor, reducir los niveles de grasa, mantener un buen sistema y un buen estado musculoesquelético, y de alguna manera veros mejor al espejo, que como digo no es una cuestión menor en la sociedad en la que vivimos, y mucha gente puede ser el motivo por el cual inicie la práctica de ejercicio físico en su rutina habitual. Por último, si tenéis cualquier duda, sugerencia o no os ha quedado claro, no tengáis la más mínima duda en poneros en contacto con nosotros. Un abrazo. Una de las cosas que tengo buen recuerdo, o sea, es que dentro de esta época negra, fea y que no quisiera volver a revivir, pues yo tengo el recuerdo, medio friki, en la planta del Marañón. Solo son 7 habitaciones, es un pasillito súper chiquitín, es un servicio muy pequeñito, y a los padres no nos dejan, por problemas de inmunosupresión, de inmunodepresión de los niños, utilizar sus cuartos de baño. Entonces, pues por la mañana tú tienes que salir de la habitación del niño, irte al fondo del pasillo a un cuarto de baño y ducharte ahí. Y era como un camping. Yo a lo mejor volvía de la ducha con la toalla por aquí y me encontraba con la hematóloga que digo, hombre Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y eso, como en un camping de un festival. Y luego pues vuelta a la habitación, vuelta a la realidad y vuelta otra vez a los pinchazos, a las quimioterapias y a las cosas. Pero era algo como digo, que en ese momento lo veía normal porque era mi realidad. Y ahora lo pienso y digo, joder, sí que esto era un rollo un poco raro.